Mi casa siempre había sido mi refugio. No era perfecta, pero era toda mía. Representaba un nuevo capítulo tras dejar atrás un matrimonio que me había drenado. Después de largas jornadas laborales, era mi escape, donde por fin podía relajarme, dejar fuera el caos y respirar. Esa noche, sin embargo, mi santuario se sintió de todo menos seguro. Había tenido un turno largo y estaba completamente exhausta cuando llegué a mi entrada. Agarré mi bolso, saqué las llaves y me dirigí a la puerta principal. Pero cuando introduje la llave en la cerradura, no giró. Al principio pensé que estaba cansada, tal vez estaba usando la llave equivocada. Lo intenté de nuevo, moviéndola suavemente y luego con más fuerza. Nada. Frustrada, me alejé y me quedé mirando la puerta. ¿Podría haberse atascado la cerradura? No recordaba que antes hubiera fallado. Tras varios intentos fallidos, me di por vencida y llamé a un cerrajero. Llegó rápido, con una actitud amigable. Después de manipular la cerradura, me explicó que probablemente se había desgastado y la reemplazó con una nueva y reluciente. No deberías tener problemas ahora, dijo. En ese momento, no parecía algo preocupante. Las cosas se rompen, ¿no? La vida pasa, pero al mirar atrás, ese momento fue la primera grieta en lo que yo creía que era un problema común. 3 noches después, me encontré en la misma situación. Había sido otro turno largo y todo lo que quería era desplomarme en la cama. Pero cuando introduje la llave en la cerradura, se negó a girar. La nueva cerradura. La que no debería haberme causado problemas. Acababa de reemplazarla. ¿Cómo podía fallar tan pronto? Todo parecía normal, pero algo no se sentía bien. A regañadientes, llamé al cerrajero de nuevo. Esta vez era un tipo diferente, gruñón y menos conversador. Mientras trabajaba, le pregunté si era común que las cerraduras nuevas fallaran. Se encogió de hombros y murmuró algo sobre materiales baratos, pero pude notar que tampoco estaba convencido. Cuando se fue, revisé 2 veces cada ventana y puerta de la casa, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. Mi mente seguía volviendo a la puerta, la cerradura y la idea de que tal vez alguien había manipulado algo. Cuando llegó el fin de semana, la sensación de paranoia no se había disipado. No era propio de mí. Usualmente era tranquila y lógica, pero la idea de que alguien estuviera jugando con mis cerraduras me carcomía. Por impulso decidí instalar una pequeña cámara de seguridad sobre la puerta principal. No era gran cosa, solo un modelo barato que había comprado en línea, pero me daba tranquilidad. Si alguien estaba manipulando mi puerta, lo atraparía en el acto. Las primeras noches no pasó nada. Llegaba a casa, revisaba las grabaciones y solo veía el porche vacío. Casi era suficiente para hacerme sentir tonta por preocuparme. Casi. La 4ª noche, todo cambió. Llegué a casa del trabajo con los hombros cargados de agotamiento. La llave entró en la cerradura y, para mi alivio, giró suavemente. Por primera vez en días me sentí un poco más ligera. Pero cuando revisé las grabaciones de la cámara esa noche, mi corazón se detuvo. A las 2:13 a.m., la pantalla mostró a un hombre con una sudadera con capucha parado en mi porche. No miraba hacia la cámara, pero podía ver sus manos trabajando en la cerradura, moviéndose con una facilidad práctica. Mi garganta se cerró mientras lo veía sacar el cilindro. Cuando terminó, se giró y entró a la casa como si fuera suya. Durante las siguientes 3 horas, las grabaciones no mostraron nada más que oscuridad. Luego, a las 5:26 a.m., el hombre reapareció. Salió de la casa, reemplazó el cilindro, miró a su alrededor y desapareció en la noche. Me quedé ahí, mirando la pantalla con el peso de lo que acababa de ver cayendo sobre mí. Había estado dentro mientras yo no estaba, durante horas. Mi primer instinto fue tomar el teléfono y llamar a la policía, pero dudé. ¿Qué les diría? Que alguien había entrado, pero no había robado nada. Que no sabía quién era ni qué quería. Mis manos temblaban mientras marcaba de todos modos. El oficial que llegó fue amable. Vio las grabaciones y me hizo una serie de preguntas. ¿Reconoce al hombre? ¿Ha notado algo faltante? ¿Ha visto alguna actividad sospechosa en el vecindario? No, respondí cada vez. Presentaremos un informe e incrementaremos las patrullas en el área, dijo. Mientras tanto, le sugiero que se quede con un amigo o familiar hasta que averigüemos esto. Decidí seguir su consejo. Empaqué una bolsa y conduje hasta la casa de mi hermana, pero dormir fue imposible. Mi mente corría con preguntas, teorías y miedos. ¿Quién era? ¿Por qué había estado en mi casa? Las respuestas llegaron al día siguiente cuando el oficial me llamó de nuevo. Su tono era serio,
casi cauteloso. Pudimos acceder a grabaciones de cámaras de vigilancia del vecindario, comenzó. Vimos al hombre salir de un auto blanco a 2 calles de su casa. Llevaba herramientas y una pequeña bolsa. Caminó directamente hacia su propiedad. Un sentimiento de hundimiento me invadió mientras lo escuchaba. Las grabaciones nos dieron una vista clara de la matrícula del auto. Lo rastreamos hasta el dueño registrado, continuó el oficial. Hizo una pausa por un momento y luego dijo el nombre del hombre. Al principio no pude procesar las palabras. Era mi ex marido, el hombre que se había negado a aceptar nuestro divorcio, que se aferraba a la creencia de que estábamos destinados a estar juntos a pesar de todo. La policía me aseguró que lo habían llevado para interrogarlo y que debería considerar solicitar una orden de restricción. También enfatizaron la importancia de mejorar la seguridad de mi hogar de inmediato. No dudé. Al día siguiente contraté una empresa de seguridad profesional para instalar cerraduras de alta calidad, sensores de movimiento y cámaras por toda la casa. Cambié mis turnos laborales y me aseguré de informar a mis amigos más cercanos sobre lo que estaba pasando. Pero a pesar de las precauciones, cada rincón de mi hogar se sentía violado. Las paredes parecían guardar secretos que no quería saber. Finalmente, me mudé a un nuevo lugar, con mi dirección compartida solo con unas pocas personas. Sin embargo, el miedo no me ha abandonado por completo. Ver un auto blanco aún acelera mi corazón y me encuentro revisando 3 veces las cerraduras, incluso en pleno día. Si he aprendido algo de todo esto, es que ignorar pequeñas señales extrañas puede tener grandes consecuencias. A veces esas señales son las únicas advertencias que recibirás. Después de una larga noche en el bar sirviendo bebidas a clientes parlanchines y limpiando derrames, mi día libre se sentía como un regalo del universo. Planeaba una mañana tranquila, tal vez con Netflix y algunos bocadillos. Alrededor del mediodía me di cuenta de que me faltaban algunos elementos básicos. Leche, pan, lo esencial. Así que decidí hacer una rápida visita al supermercado. Era un día hermoso, cálido, pero no demasiado. Tomé mis llaves, cerré la puerta principal con llave y salí. Cuando regresé, con las bolsas del supermercado en mano, noté que la ventana de la cocina estaba abierta, completamente abierta. Me detuve en seco, mirando la ventana, tratando de recordar si había olvidado cerrarla, pero estaba seguro de que lo había hecho. Siempre lo hacía. Tal vez no se cerró bien, me dije a mí mismo. Dejé las bolsas sobre el mostrador y caminé hacia la ventana. El pestillo estaba efectivamente desbloqueado, pero parecía que alguien había intentado forzarlo. Estaba ligeramente doblado, como si hubieran intentado abrirlo a la fuerza. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez no me había dado cuenta del daño antes. Tal vez el viento lo había sacudido y aflojado. Ambas opciones sonaban ridículas, pero me aferré a ellas de todos modos. Hice un rápido chequeo de la casa, abriendo armarios, asomándome detrás de las puertas y mirando debajo de la cama, como un niño asustado de los monstruos. Todo estaba exactamente como lo había dejado, sin señales de un intruso, sin desorden, nada robado, solo la ventana. La cerré con llave, aseguré la puerta principal y traté de sacudirme la sensación de inquietud. Esa noche me acomodé en el sofá con una bolsa de papas fritas y una película de terror mediocre. Casi logré convencerme de que la ventana había sido solo una rareza. Tal vez el pestillo realmente estaba suelto desde siempre. Incluso me reí de la película, sacudiendo la cabeza ante lo tontos que eran los personajes por no notar las obvias señales de peligro. Alrededor de las 11 p.m., justo cuando empezaban los créditos de la película, escuché un leve crujido proveniente del piso de arriba. Mi casa era vieja, y los pisos de arriba a menudo crujían cuando cambiaba el clima, pero esto no sonaba igual. Era rítmico, como si alguien estuviera caminando cuidadosamente por las tablas del suelo. Silencié el televisor y me quedé congelado en el sofá, tratando de escuchar algún otro sonido. Nada, solo silencio. Me reí nerviosamente, descartándolo como mi imaginación corriendo desbocada después de ver una película de terror. Aún así, no pude ignorar la ansiedad que me oprimía el pecho. Tomé la escoba que estaba apoyada contra la pared de la cocina, lo más parecido a un arma que tenía a mano, y subí las escaleras con cautela. La puerta de mi dormitorio estaba entreabierta, tal como la había dejado, y una rápida mirada alrededor no mostró nada fuera de lugar. Las otras habitaciones también estaban vacías.
Sintiéndome tonto, bajé las escaleras de nuevo. Guardé la escoba, aseguré nuevamente las puertas y me fui a la cama. Me desperté a las 3 a.m. con un sonido que me heló la sangre. Pasos. Esta vez no había duda. Se movían por el pasillo, justo fuera de mi puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba en la cama tratando de escuchar más. Los pasos se detuvieron y por un momento el silencio fue aún peor. Luego escuché un leve crujido como si alguien se apoyara contra la pared. Tomé mi teléfono en la mesita de noche y marqué el 911, susurrando al operador. Hay alguien en mi casa. Estoy en mi dormitorio y puedo escucharlos afuera. Quédese en la línea, dijo el operador con calma. Los oficiales están en camino. Mientras susurraba mi dirección, escuché un ruido repentino contra la puerta de mi dormitorio. Casi se me cae el teléfono del susto. El resto de la historia continúa con la llegada de la policía, el descubrimiento del dispositivo y las medidas tomadas. Si deseas que continúe o necesitas algo más, házmelo saber. Después de una larga noche en el bar sirviendo bebidas a clientes conversadores y limpiando derrames, mi día libre se sentía como un regalo del universo. Planeaba pasar una mañana tranquila, tal vez viendo Netflix y comiendo algo. Alrededor del mediodía me di cuenta de que me faltaban algunos elementos básicos: leche, pan, lo esencial. Decidí hacer una rápida visita al supermercado. Era un día hermoso, cálido, pero no demasiado. Agarré mis llaves, cerré la puerta principal y salí. Cuando regresé, con las bolsas de la compra en la mano, al caminar por el camino de entrada, noté que la ventana de la cocina estaba completamente abierta. Me detuve en seco mirando la ventana, tratando de recordar si había olvidado cerrarla, pero estaba seguro de que la había cerrado, siempre lo hacía. Quizás no se cerró bien, me dije a mí mismo. Dejé las bolsas sobre el mostrador y me acerqué a la ventana. El seguro estaba efectivamente sin cerrar, pero parecía que alguien había intentado forzarla. El pestillo estaba ligeramente doblado, como si alguien lo hubiera empujado para abrirlo. Intenté buscar una explicación lógica. Tal vez no había notado el daño antes, o quizá el viento había hecho que se abriera. Ambas opciones parecían absurdas, pero me aferré a ellas de todos modos. Hice un rápido chequeo por toda la casa, abriendo armarios, mirando detrás de las puertas y revisando debajo de la cama como un niño temeroso de monstruos. Todo estaba exactamente como lo había dejado, sin señales de un intruso, ningún desorden, nada robado. Solo la ventana. La cerré, aseguré la puerta principal y traté de sacudirme la inquietud. Esa noche me acomodé en el sofá con una bolsa de papas fritas y una película de terror de esas fáciles de ver. Casi había logrado convencerme de que lo de la ventana había sido solo una extraña casualidad. Incluso me reí de la película, negando con la cabeza por lo tontos que eran los personajes al no notar las señales obvias de peligro. A las 11 p.m., justo cuando los créditos de la película comenzaron a rodar, escuché un suave crujido proveniente del piso de arriba. Mi casa era vieja y los pisos de arriba solían rechinar cuando cambiaba el clima, pero esto no sonaba igual. Era rítmico, como si alguien caminara cuidadosamente sobre las tablas del suelo. Pausé la televisión y me quedé congelado en el sofá, tratando de escuchar algún otro ruido. Nada. Solo silencio. Me reí nerviosamente, descartándolo como mi imaginación desbocada después de ver una película de terror. Aún así, no pude ignorar la ansiedad que apretaba mi pecho. Agarré una escoba apoyada en la pared de la cocina, lo más parecido a un arma que pude encontrar, y subí cautelosamente las escaleras. Mi puerta del dormitorio estaba entreabierta, tal y como la había dejado, y un rápido vistazo mostró que todo estaba en su lugar. Las otras habitaciones también estaban vacías. Sintiéndome tonto, bajé de nuevo, guardé la escoba y aseguré las puertas otra vez antes de irme a la cama. Me desperté a las 3 a.m. con un sonido que me hizo estremecer la piel. Pasos. Esta vez no había manera de confundirlo. Alguien caminaba por el pasillo, justo fuera de mi habitación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me incorporaba en la cama, esforzándome por escuchar más. Los pasos se detuvieron y por un momento el silencio fue casi peor. Entonces, escuché un leve crujido, como si alguien se apoyara contra la pared. Alcancé mi teléfono en la mesita de noche y marqué el 911, susurrándole al operador: «Hay alguien en mi casa. Estoy en mi dormitorio y puedo escucharlo afuera. Quédese en la línea»,
dijo el operador con calma. Los oficiales están en camino. Mientras susurraba mi dirección, un golpe repentino contra la puerta de mi dormitorio casi me hace soltar el teléfono de la sorpresa. Quien estuviera ahí afuera había intentado abrir la puerta y al encontrarla cerrada, ahora la estaba empujando con el hombro. La voz del operador me mantuvo conectado con la realidad. No intente enfrentarse a ellos. Quédese en silencio y manténgase en la línea. El golpeteo se detuvo, reemplazado por el sonido de pasos apresurados bajando las escaleras. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe justo cuando las escuchaban a lo lejos. 2 oficiales registraron la casa mientras yo permanecía en la sala, envuelto en una manta. Cuando regresaron, uno de ellos sostenía una linterna y tenía una expresión seria. «Querrá ver esto», dijo. Lo seguí escaleras arriba, con las piernas temblando. Me llevó hasta la trampilla del ático, que había quedado entreabierta. Ya había una escalera apoyada y el oficial me hizo señas para que subiera. En el ático, el oficial pausó y apuntó su linterna hacia una esquina lejana. «¿Qué es eso?», murmuró, acercándose. Me quedé cerca de la trampilla, agarrándome al borde del marco como si pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera allí. El oficial extendió la mano y sacó algo, un manojo de cables y un pequeño dispositivo negro con una antena. «Es un amplificador de señal», explicó. «Alguien ha estado usando esto para conectarse a su Wi-Fi». «¿Qué?», balbuceé. «¿Por qué harían eso?». El oficial colocó el dispositivo con cuidado y me miró. «Podría ser para hackear, descargar cosas ilegalmente o algo peor. Pero lo extraño es que no solo lo colocaron aquí, han estado regresando para revisarlo. Esa última parte me golpeó como un ladrillo. Alguien había estado en mi casa varias veces, no para robar, sino para instalar esto y monitorearlo». El oficial sugirió revisar el resto de la casa en busca de algo inusual. Fue entonces cuando le hablé de la ventana de la cocina abierta y le mostré el pestillo dañado. «Eso explica cómo han estado entrando», dijo el oficial. La revelación fue nauseabunda. Esto no era un simple allanamiento. Habían estado entrando y saliendo, sabiendo mi rutina lo suficiente como para no ser descubiertos, usando mi casa como base para su plan. La ventana de la cocina había sido el punto de entrada, una parte clave de su esquema. Solo cuando tuve un día libre interrumpí su operación. El oficial se llevó el dispositivo y presentó un informe, prometiendo hacer un seguimiento. Pero sus palabras no calmaron el enojo y el miedo que hervían dentro de mí. Alguien había invadido mi espacio, mapeado mi rutina y convertido mi hogar en una herramienta para sus planes. Esa noche, bloqueé la ventana de la cocina con el mueble más pesado que pude mover, un aparador de roble sólido que no había sido movido en años. Revisé cada puerta y ventana de la casa al menos 3 veces. No dormí ni un segundo esa noche, ni las 3 noches siguientes. Los días se convirtieron en semanas, y creo que quienes habían estado entrando notaron las señales de que me había dado cuenta. La ventana bloqueada, las cerraduras nuevas, o quizás el patrullero policial que estacionó frente a la casa durante algunas horas al día siguiente. Tal vez decidieron que no valía la pena el riesgo y se mudaron a otro lugar. La policía me siguió informando semanas después para decirme que no habían identificado a nadie. El dispositivo no condujo a pistas sólidas y no había huellas dactilares utilizables. El caso quedó cerrado, pero mi tranquilidad se había desmoronado. Han pasado meses y todavía no puedo entrar en mi cocina sin recordar lo fácilmente que mi hogar fue convertido en el escondite de alguien más. Instalé sensores de movimiento y un sistema de alarma que me envía un mensaje de texto cada vez que se abre una puerta o ventana. Llamé a un cerrajero para reemplazar todas las cerraduras de la casa y un amigo experto en tecnología me ayudó a proteger mi red Wi-Fi. Cambié todas las contraseñas que se me ocurrieron, incluso las que parecían no estar relacionadas. Tal vez es exagerado, pero no me importa. Los intrusos pueden haberse ido, pero la paranoia que dejaron sigue aquí para quedarse. ¿Fui solo desafortunado o ahora alguien más está sufriendo porque su casa se ha convertido en la nueva base de estos extraños? De cualquier manera, no pienso correr riesgos nuevamente. La idea de que alguien tratara mi hogar como su espacio de trabajo personal no solo era espeluznante, sino profundamente indignante. El oficial insistió en que era parte de algún esquema común de hackeo, pero una posibilidad más oscura seguía acechándome. No estaban tras mis pertenencias, sino tras convertir mi propio hogar en una herramienta para sus fines.
Todavía reviso cada ventana y puerta obsesivamente antes de acostarme. El sonido de pasos puede que no atormente mi memoria, pero la idea de que alguien pudiera entrar y salir a su antojo de mi casa sí lo hace. Y pensar que podrían seguir ahí afuera, encontrando otra casa, instalando otro dispositivo, es algo que nunca dejaré de pensar. Era 2018. Había estado viviendo en mi pequeña casa por poco más de un año en ese entonces. No era perfecta, pero tenía carácter. Se sentía como un hogar. La mayoría de mis noches eran iguales. Después de enseñar todo el día, me acomodaba con una taza de té y me dedicaba a calificar trabajos o planificar lecciones para la semana. El silencio era reconfortante, un contraste bienvenido al constante ruido y caos de un salón de clases. Pero una noche, mientras estaba en mi escritorio revisando tareas, noté un sonido sutil, casi fácil de pasar por alto. Un ruido como de algo arrastrándose, pequeño, rozando la pared. Al principio no le di mucha importancia. Las casas viejas tienen su propio repertorio de sonidos. Crujidos, estallidos y gemidos no eran nada nuevo. Supuse que era normal. Solo la casa acomodándose, o tal vez el viento empujando contra un marco de ventana suelto. Había estado alquilando esa pequeña casa por unos 6 meses. No era gran cosa, pero era perfecta para mí. Un lugar tranquilo donde concentrarme en mis estudios de posgrado. El patio trasero era pequeño, delimitado por una alta cerca de madera que lo separaba del estacionamiento de un supermercado cercano. Me gustaba el sonido ambiental de los autos y los carritos de compra detrás de la cerca. Era suficiente para recordarme que no estaba completamente aislado, pero lo suficientemente privado como para sentirlo como mi propio pequeño mundo. Casi todas las noches trabajaba hasta tarde en mi tesis, disfrutando del silencio. Esa noche no fue diferente. Llevaba horas pegado a mi laptop, con papeles y tazas de café esparcidos por la mesa de la cocina. El único sonido era el rítmico golpeteo de mi teclado, hasta que todo se detuvo. La luz se fue tan abruptamente que por un momento pensé que había saltado un fusible. La pantalla de mi laptop se convirtió en la única fuente de luz, sumiendo el resto de la casa en silencio y oscuridad. Me quedé allí sentado, esperando que volviera la energía, pero la casa permanecía inquietantemente inmóvil. Agarré mi teléfono, encendí la linterna y me levanté. El haz de luz barrió las oscuras y perturbadoras paredes. Había lidiado con apagones antes, pero este se sentía diferente. No había tormenta y no había sobrecargado los circuitos. Miré por la ventana y noté que las luces de la calle seguían encendidas. Entonces, ¿por qué mi casa era la única sin electricidad? El disyuntor estaba en el sótano. Odiaba ese sótano. Estaba sin terminar, con tuberías expuestas y un techo bajo que lo hacía sentir claustrofóbico. Las escaleras de madera crujieron bajo mi peso y el aire se volvió notablemente más frío a medida que descendía. Al llegar al fondo, barrí con la linterna el desorden habitual. Latas de pintura y herramientas viejas me dieron la bienvenida. Me acerqué al disyuntor en la esquina más lejana, cerca de la vieja caldera. Entonces lo vi. Detrás de la caldera había una figura agachada, completamente inmóvil. Por un momento no pude moverme. El haz de luz temblaba en mi mano, y mi respiración se detuvo en mi garganta. La figura se movió ligeramente y la luz se reflejó en un par de ojos anchos e inmóviles. Su rostro era pálido, su ropa oscura y andrajosa se mezclaba con las sombras. Estaba cerca, demasiado cerca. «¿Quién eres?», logré balbucear, pero mi voz apenas sonaba como la mía. El hombre no respondió. Solo me miró fijamente. Entonces, sin previo aviso, salió corriendo. Se escabulló detrás de la caldera con una velocidad que me sobresaltó, dirigiéndose directamente a la puerta trasera, que ni siquiera había notado que estaba entreabierta. El sonido de sus pasos resonó mientras desaparecía en la noche. Me quedé allí congelado, la linterna temblando en mi mano. No sé cuánto tiempo estuve así antes de que mis piernas finalmente reaccionaran. Cerré de golpe la puerta del sótano y la aseguré, apoyándome contra ella para sostenerme. Mis manos temblaban mientras buscaba torpemente mi teléfono y marcaba el 911. La voz calmada de la operadora hizo que mi pánico pareciera aún más abrumador mientras explicaba lo que había sucedido. Había un hombre en mi sótano. Salió corriendo por la puerta trasera. La operadora me aseguró que los oficiales estaban en camino y me instruyó que permaneciera en un lugar seguro. Agarré una linterna pesada como arma improvisada y me senté en una esquina de la sala de estar,
con los ojos fijos en el patio trasero. Los minutos se alargaron como horas, hasta que finalmente vi las luces rojas y azules de una patrulla entrando al camino de entrada. Uno de los oficiales se quedó conmigo en la puerta, tratando de tranquilizarme, mientras el otro bajaba las escaleras chirriantes. El sonido de sus botas resonaba ominosamente en el silencio. No pasó mucho tiempo antes de que su voz llamara. «Encontré algo». Momentos después emergió sosteniendo una bolsa negra de lona con la tela polvorienta y desgastada. «¿Reconoce esto?», preguntó. «No, definitivamente no es mía». Colocó la bolsa en el suelo y la abrió. Dentro había un desorden de objetos, electrónicos todavía en sus cajas, carteras e incluso algunas piezas de joyería. Ver el contenido me hizo contener la respiración. No hacía falta ser detective para darse cuenta de lo que era. «Parece que han estado usando su sótano como lugar de almacenamiento», explicó el oficial. «Artículos robados, probablemente del supermercado al lado. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. ¿Cuántas veces esa persona había entrado a mi casa? ¿Cuántas veces había estado yo arriba, completamente ajeno, mientras alguien se movía justo debajo de mí?»